o tenemos proyectado para este próximo 2024 instalar 5 hidrantes. Entonces queremos que nos den las ubicaciones por prioridad de dónde se requieren esos 5 hidrantes que ya nos planificamos, ¿de acuerdo? Ya nos planificamos tener. O queremos probar los hidrantes que previamente ustedes nos determinaron, ya los instalamos, entonces queremos saber el cumplimiento. Pero eso lo realizan ustedes con tiempo, ¿verdad? No como me ha pasado en otras ocasiones donde me llaman y me dicen, Manuel, es que tengo aquí el Bajop ya abriendo zanja, entonces necesito que ustedes me digan dónde se ocupan los hidrantes. Eso no funciona así. El Cuerpo de Bomberos es una institución de atención de emergencias. ¿De acuerdo? Y el personal, las unidades están para atender emergencias. El servicio de hidrantes es un complemento, entonces se planifica, se coordina y se agenda. Entonces, incluso siempre va a tener prioridad la atención de emergencias. Puede que esa fecha se cambie, puede ser que incluso estando ahí en el lugar los compañeros se tengan que ir. Entonces, eso se planifica, ustedes se planifican con las labores normales administrativas de su acueducto y planifican la solicitud con tiempo y no como les puse ese ejemplo que es real, donde ya tienen el bajo y la gente parada esperando a que bomberos les dé la ubicación y me acaban de decir. Entonces, este formulario todo es ya un sistema, no se necesitan notas, no tienen que entregarle nada a la estación o a mí, simplemente lo llenan el formulario y les da un número de consecutivo que con eso ustedes pueden darle trazo, digamos, o tienen una trazabilidad de la solicitud. ¿De acuerdo? Eso era como un dato ahí general que tengan. Y ahora sí, entremos a la ley de hidrantes y el reglamento a la ley de hidrantes. La ley de hidrantes eh, se crea en el 2008. Ya esa ley tiene más de 10 años. Es más, este año celebramos los 15 años de creación de la ley de hidrantes. No sé si tuvieron la oportunidad de participar en, en el Taller Nacional de Hidrantes, en la segunda edición que realizamos este año, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, apoyados con el Colegio de Ingenieros Civiles y con el LAIA, especialmente la unidad del GAM de hidrantes. Logramos realizar la segunda edición, fue muy buena, está en las redes sociales de bomberos y del Colegio de Ingenieros Civiles, por si tienen el gusto de revisar las charlas, estuvieron muy interesantes. Por cierto, no les dije, pueden hacer ahí llegar sus consultas conforme vamos viendo la presentación, hacen sus consultas en el chat y don Oscar ahí me ayuda haciéndolas o indicándome si hay alguna participación o algo, con mucho gusto. Y al final también hacemos un repaso de las consultas o se les habilita el micrófono, como guste don Oscar, para el tema de las consultas. Bien, el tema de hidrantes, la ley de hidrantes se crea en el 2008, ya tenemos 15 años de la ley de hidrantes. ¿Y cómo entendemos la ley de hidrantes? Simplemente, antes del 2008, los hidrantes no le pertenecían a nadie. De acuerdo, simplemente se colocaban por solicitud tal vez de bomberos, alguna institución o algún ente, pero no había un requisito establecido ni le pertenecían a nadie. ¿Qué sucede? Que a partir del 2008 se crea la ley que lo que dice es, vamos a convertir el servicio de hidrantes en un servicio público, como lo es la electricidad y como lo es el agua. Eso significa que cualquier persona en el país tiene el derecho de optar por ese servicio o tener ese servicio. Entonces hay que ver los hidrantes como un servicio más, como se brinda la electricidad o se brinda el agua. Eso es lo primero. Pasa a ser un servicio público. Como es un servicio público, se tiene que definir los roles o papeles que se van a desempeñar. Entonces, el primero es a quién le va a tocar instalarlos, operarlos y darles mantenimiento. Pues esos son ustedes, operadores de red de acueducto, sean públicos o privados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo administro un acueducto, yo tengo la obligación por ley de instalar una red de hidrantes o tener hidrantes. Entonces, ya ahí le da el primer papel o el primer rol, que es operarlos, mantenerlos, instalarlos. Después dice, si se va a cobrar, si es un servicio público, hay que cobrarlo, porque hay que instalarlo, hay que hacer todas las labores propias. Entonces, la ARECEP, la Autoridad Reguladora
servicios públicos es quien establece la tarifa que se va a cobrar por ese servicio público. Entonces se cobra dentro de la tarifa de agua o consumo de agua con rubro que va específicamente a hidrantes, y que Arecep es la que se encarga de toda la parte económica que tiene que ver con ese servicio público. Ahora bien, tiene que haber alguien que sepa el tema. O sea, hay alguien que lo instala, lo supera, lo mantiene, hay alguien que dice cuánto se cobra, y tiene que haber alguien que sepa qué hacer con eso. Es ahí donde entra el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos es un ente técnico consultivo que determina las características que tienen que cumplir los hidrantes en cuanto a cuánta agua tienen que dar, el caudal, a qué presión y dónde se deben de colocar. A mí me gusta decirlo en estas capacitaciones, el cuerpo de bomberos es un usuario más de la red de ustedes. O sea, somos un usuario experto de los hidrantes. Nosotros sabemos qué hacer con ellos, dónde se requieren, cómo se utilizan. Entonces, somos un usuario de la red de ustedes, pero sabemos o tenemos el conocimiento técnico de qué hacer con eso. Entonces, esos son los roles. La ley es muy corta. Si ustedes lo notan, simplemente dar responsabilidades, no dice cuánto tiene que ser el caudal, cuáles son los diámetros, no, no dice nada técnico, simplemente establece la responsabilidad y nos dice que el servicio público de hidrantes tiene que proveerse. Entonces, eso es lo que establece la ley de hidrantes, la número 8641, que ya tiene 15 años de creación. Ahora bien, toda ley tiene un reglamento que ya detalla qué es lo que se necesita hacer. Entonces, el reglamento de la ley de hidrantes sale un año después, en el 2009, se actualiza en el 2020, en septiembre del 2020, en plena pandemia, se actualiza el reglamento a la ley de hidrantes, pero ¿qué es lo que cambia o qué es lo que se actualiza? A lo largo de esos años, ¿verdad? Quedaban muchos vacíos, especialmente por parte, digamos, del entendimiento o de la comprensión de los términos técnicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que con la actualización lo que se hace es crear un glosario, por ejemplo, para entender cuáles son los tres tipos de hidrantes. El primer tipo de hidrante es el hidrante estratégico multivalvular. Ese hidrante está destinado para eh, usos específicos o para atender incendios específicos. El hidrante multivalvular, pues cada una de las salidas se maneja por aparte y está destinado a atender riesgos como hospitales, albergues, sitios de reunión pública, que hablamos de que son teatros, salas de cine, estadios. Se los pongo más sencillos: salones comunales, las iglesias. Esos son sitios de reunión pública. Edificios altos, hablamos de más de 23 metros de altura. Si tenemos hoteles, cabinas, si tenemos industrias, si tenemos una escuela, un colegio, o si tenemos alguna cárcel. Pero no solo esos, también bodegas, también locales comerciales. Entonces, vámonos a analizar estructuras más comunes, digamos, para sectores más alejados. El supermercado de la comunidad, lo que decimos el súper del chino, la pulpería, esos son riesgos mercantiles, entonces requieren de cobertura mediante un hidrante estratégico. La oficina del abogado, del contador, del pueblo, del doctor, del pueblo, ¿de acuerdo? Esos requieren hidrantes multivalvulares. Tal como lo ven ustedes en la presentación, está normada la rosca, está normado el diámetro de las salidas del hidrante. Eso significa que yo no puedo poner cualquier hidrante que me encuentre o el famoso niple. Eso no está dentro de lo que avala el reglamento a la ley de hidrantes. Tienen que ser dos salidas de 64 milímetros, 2,5 pulgadas, en roscas macho NST, y una salida, la grande que le vemos al frente, de 112 milímetros o 4,5 pulgadas, igual en rosca macho. Eso es un hidrante, con esas características, con esos elementos, tiene que ser certificado. El hidrante tiene que tener en su cuerpo, normalmente, y los que son certificados lo tienen troquelado dentro del cuerpo propiamente del hidrante, o contar con la certificación, digamos, en papel. Pero si
¿Qué significa esa certificación? Que un ente puede ser un laboratorio externo, ajeno al fabricante y al vendedor del hidrante, agarró ese hidrante, lo probó sin tener ninguna intención o interés en ese hidrante, lo probó y avala o certifica que el hidrante cumple con las normas respectivas. Eso es lo que se necesita. No se vale decir que es que el vendedor me dio una hoja firmada que dice que él lo certifica de que el hidrante cumple o que el fabricante, la casa matriz del hidrante, lo certifica. No, tiene que ser alguien ajeno al que lo fabrica y al que lo vende que lo certifique. Esa es la clave con el tema de los hidrantes. Cuando se hace una inversión en un hidrante que no es certificado, en el primer uso el hidrante falla. Fallan las roscas o fallan los dados, fallan el vástago y ya ese hidrante no sirve y terminan haciendo una inversión del doble o el triple porque por ahorrarse un poquito compraron un hidrante que no sirve, son desechables. Entonces tengan mucho cuidado, exijan la certificación. Es mejor ahorrar un poco o administrar mejor el dinero y alcanzar el dinero suficiente para comprar un hidrante certificado este, que uno que me salga mucho más barato y comprar dos que no van a servir o se van a dañar muy rápido y voy a tener que hacer una inversión luego mucho mayor. Pero si entonces pensamos en el hidrante multivalvular, que es entonces el hidrante de cabezote o el univalvular que vemos está destinado a un único uso y es para proteger casas de habitación. Ojo, casas de habitación, apartamentos o edificios de varios niveles de apartamentos no entran dentro de esa cobertura. El riesgo es residencial, sí, pero no es el tipo de estructura. Los hidrantes de cabezote o univalvular, esos están destinados únicamente a proteger casas de habitación. Entonces, un caserío, un residencial, pero entonces eso nos pone a pensar, si entonces lo que tenía son casas y coloqué el cabezote, estoy cumpliendo, sí, estoy cumpliendo. Pero si resulta que un vecino quiso cambiar y ahora en su casa hizo un espacio y puso una pulpería o agarró un espacio y puso una panadería, ya ahí cambia el riesgo. Cambia el riesgo como lo vimos, y entonces ese hidrante cabezote ya no está cumpliendo, se necesita uno multivalvular. Entonces, ¿qué pasa? Que es normal que ustedes tuvieran un caserío, ¿verdad? Cumpliendo con hidrantes cabezote, pero se hace una escuela nueva, o se hace un Nevais, una clínica. Eso cambia el riesgo, cambia la necesidad del hidrante. El hidrante que cubre eso ya no es un cabezote. Entonces tienen que valorar ustedes dentro de su parque de hidrantes, el levantamiento que tienen, si el hidrante es el adecuado para el riesgo que tenían o para el riesgo presente. Y claro está, si ustedes ven que están haciendo una industria o están haciendo un nuevo caserío, unos nuevos locales comerciales, están haciendo una nueva escuela, un nuevo colegio, un Nevais, o es algo nuevo que les va a requerir otro tipo de hidrante, ustedes ya tienen un hidrante cabezote, ustedes pueden solicitarle al desarrollador de esa nueva edificación que les suministre el hidrante respectivo para proteger. ¿Por qué? Porque ustedes ya estaban cumpliendo. Ajá. Y ahora el riesgo cambia, entonces ustedes pueden solicitar eso. Simplemente lo fundamentan en el servicio que se está dando y la nueva necesidad, pero para que lo tomen en cuenta. Igual, las mismas salidas, dos salidas de 64 milímetros, 2,5 pulgadas en rosca NST y una grande de 1,5, de 4,5 pulgadas en 112 milímetros, es lo mismo, rosca macho NST. Esos son los tipos de hidrante. Cualquier cosa que no sea eso, no es válido, no están parados. Si ustedes tienen nipples o conexiones para manguera, demás, eso no está dentro del reglamento y no están cumpliendo. Tienen que tener estos dispositivos que estamos viendo. El tercer tipo de hidrante, y eso es algo que se agrega con la modificación del 2020, es el hidrante de succión, lo que se conoce como toma directa. Durante esos años se ve la necesidad de implementar alternativas a la red de hidrantes normal o tradicional. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos agua, cada vez afecta más el cambio climático, es más difícil cumplir con los hidrantes. Entonces, ¿qué se crea? Se crea la alternativa de los tanques de reserva de agua exclusiva para incendio.
Entonces, esa agua hay que utilizarla de alguna manera, es colocándole un hidrante de succión, que básicamente es una conexión de 4,5 pulgadas. La salida más grande que le vemos al hidrante de frente es un accesorio así, o algunos acueductos ponen un hidrante como tal. Pero ¿qué es lo que se hace? Succionar esa reserva de agua mediante la unidad de bomberos. Entonces, la unidad de bomberos succiona, toma esa reserva de agua y la aplica al incendio. Esa es la otra alternativa, lo vamos a ver más adelante en detalle, pero que ustedes sepan que los tres tipos de hidrante permitidos son el multivalvular, el cabezote o univalvular y el hidrante de succión. ¿Cómo los diferencio? ¿Cuándo ocupo uno u otro? ¿Es una casa lo que voy a proteger? Entonces un cabezote. ¿No es una casa? Entonces tengo que poner un multivalvular. Así de sencillo. Si son casas, el univalvular o el cabezote. Y si no es una casa, cualquier otra cosa que no sea una casa, lo que voy a proteger tiene que tener un hidrante multivalvular. Y si coloco un tanque de reserva de agua para incendio, tengo que colocarle un hidrante de succión. Ahora bien, ya vimos los tipos de hidrante. ¿Dónde se colocan los hidrantes? Esto es un análisis que realiza el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos es el ente que define o da una referencia de dónde se requieren los hidrantes. ¿Por qué? Porque bomberos hace una visita a la comunidad y analiza estos parámetros que vemos: población a proteger, qué características tienen los edificios, el historial de incendios, qué tan confiable es el agua en la zona y otros factores. Entonces, ¿qué significa eso? Que bomberos, ustedes para poder hacer una inversión en hidrantes, sí o sí tienen que contar con la asesoría de bomberos, o sea, tener el estudio de ubicación de hidrantes de dónde los van a colocar. Eso cuando la red de acueducto está en cumplimiento y les permite colocar los hidrantes y ustedes ya están fundamentados técnicamente. Eso lo detallamos en caudales y presiones más adelante, pero si ustedes están claros en su red de hidrantes, en su abastecimiento, en la parte hidráulica, y lo único que tienen que hacer es conectar hidrantes, tienen que pedirle a bomberos las ubicaciones, porque de los 5 hidrantes que tal vez ustedes se proyectaron instalar, nosotros podemos darles 10 o 8 hidrantes y ustedes van a instalar los 5 primeros, pero ya van a tener otros hidrantes adicionales para proyectarse a futuro de la instalación, porque se hace la visita y está bien. Se da una referencia, se dice cuáles son los puntos de prioridad, pero no solo puede decir, ah, bueno, van a instalar 5, les vamos a dar 5. No, se puede entender que hay otras prioridades o necesidades a atender y entonces les da la lista y puede ser más grande de lo que ustedes tenían pensados. Que sí, que ustedes en ese año van a instalar 5, perfecto, no hay problema, pero ya tienen adicionales para irse programando la instalación, porque las visitas se tienen que aprovechar y se tienen que dar la mayoría de puntos posibles, ¿verdad? Para hacer un buen uso de los fondos públicos, de la unidad, del personal, de todo lo que se está destinando para eso, entonces se aprovecha la visita. Los hidrantes tienen este análisis, el cuerpo de bomberos, excelente, que puede hacer una excepción en la distancia de los hidrantes. Los hidrantes se colocan cada 180 metros. Esos 180 metros se miden siguiendo el centro de calle, ¿de acuerdo? El centro de calle, eso significa que vamos a hacer las curvas que tenga la calle. ¿Por qué? Porque hay un concepto y es que se piensa que el hidrante se utiliza directo, o sea, que está el incendio, el bombero conecta las mangueras, abre el hidrante y le tira agua al incendio, y no es así. ¿Cómo funciona? Funciona en que el camión de bomberos, la unidad extintora, es la que se conecta al hidrante y de ahí ella se desplaza hacia donde está el incendio. ¿Para qué? Para tomar el agua y con la bomba que tiene la unidad de bomberos poder suministrarle la presión necesaria a la línea de mangueras que va a utilizar los bomberos a la hora de atender el incendio. Entonces es así como funciona. Entonces del hidrante nos podemos mover con la unidad de bomberos, entonces tenemos que seguir el centro de calle, las curvas, los quiebres que tenga la calle hasta llegar al incendio. No son radios, nosotros no pasamos las mangueras por encima de los techos de las casas, eso no funciona así, entonces se colocan cada 180 metros. Ustedes como operadores pueden tener una noción y colocar los hidrantes siguiendo ese recorrido cada 180 metros para dar el servicio de hidrantes a la comunidad. Y esa propuesta de ubicación nos la envían y nosotros la validamos y les decimos, ok, sí,
muy bien, pero también podemos hacer excepciones y decirles, ocupamos más en este lugar, ocupamos menos en este lugar. ¿Por qué? Porque si les estoy diciendo que son 180 metros de separación, digamos, entre hidrantes, ¿qué sucede? Que imaginémonos en los sectores, y es lo más normal, en sectores más alejados, tenemos el caserío A y tenemos el caserío B. Entre el caserío A y el caserío B tenemos 2 kilómetros de potrero o 2 kilómetros de montaña. En esas montañas, ese potrero, no hay edificaciones, no hay estructuras que proteger y los hidrantes es para proteger estructuras que se puede utilizar para el medio ambiente, o sea, una quema forestal o demás, sí, pero los hidrantes están destinados a estructuras. Entonces, si entre el caserío A y el caserío B hay 2 kilómetros, no se van a poner hidrantes cada 180 porque no se van a aprovechar. Entonces, bomberos es el que puede decirles a ustedes, ponga tantos hidrantes en el caserío A y ponga tantos hidrantes en el caserío B, no respetando los 180 metros. El artículo 5 dice eso, bomberos puede hacer excepciones en la ubicación de hidrantes. Igual puede pasar al revés, que tengamos una industria que es de alto riesgo y que tiene dos accesos por el tamaño que tiene dos accesos buenos por diferentes costados, entonces podemos requerir hidrantes en el costado sur y en el costado norte, por ejemplo, de esa industria. ¿Para qué? Por si el incendio es en el sector sur, se utiliza un hidrante o si es en el otro sector, se utiliza otro hidrante. Pero no se están cumpliendo 180, están a menos de 180. Sí, el cuerpo de bomberos puede hacer eso y puede solicitar esa cobertura. Entonces funciona en los dos sentidos, pero solo el cuerpo de bomberos define la ubicación de hidrantes y eso es un tema muy importante que ustedes, los planes que tienen de inversión en tema de hidrantes para instalar, para ubicar hidrantes, tienen que tener el documento respectivo de bomberos, o sea, la visita con el listado y las referencias de las ubicaciones de los hidrantes. ¿Qué es eso? Una referencia. ¿Por qué? Porque el bombero se puede bajar de la unidad, los visita a ustedes, va a la comunidad y se baja y toma el punto, por ejemplo, de las coordenadas en media calle. Eso no significa que el hidrante vaya en media calle, significa que en ese sector se ocupa un hidrante. Entonces, si es del lado derecho o del lado izquierdo, eso no nos afecta para nada. Si ustedes tienen la tubería del lado derecho de la calle, pues lo colocan ahí. Si lo colocan del lado izquierdo, no nos va a afectar tampoco. Lo importante es que el hidrante esté conectado ahí. Que tengo a 25 metros la tubería, bueno, puedo colocar el hidrante a 25 metros del punto donde está diciendo bomberos. Es una referencia. Lo importante ahí es que esté el hidrante, no que se le haya pedido que lo colocaran y entonces lo pusieron a los 100 metros, a los 200 metros. Eso no, porque ya ese sector no estaría en cobertura. Tienen que tomar esa referencia, pero no importa el lado de la calle o 20 metros para allá, 20 metros para acá, el hidrante está. Entonces, eso es fundamental. Y cosas normales que ustedes tienen que saber, que es que los hidrantes no se colocan en accesos peatonales, no se colocan en accesos a residencias, o sea, en las entradas a las casas, a cocheras. Los hidrantes se colocan en los límites de propiedad y vamos a ver qué tanto se separan del cordón de caño, del caño, en la acera, cuál es el espacio libre, eso lo vamos a ver más adelante, pero que ustedes sepan que tienen que colocar los límites de propiedad, no obstruyendo accesos, ni cocheras, ni demás, por eso genera un problema y se separan 10 metros de las esquinas. Los hidrantes no se colocan en las esquinas para evitar, o las curvas para evitar las colisiones, ¿de acuerdo? Bien, ahora un tema que es importante de conocer, un tema importante que ustedes tienen que tener muy claro porque eso define qué también invierten los dineros que recolectan por el tema de hidrantes, en el servicio de hidrantes. Me atrevo a decir que casi que el 80% de las inversiones que hacen los operadores de acueducto están mal desde el primer inicio que se toma la idea de invertir y colocar hidrantes. Y entonces el dinero que se invierte está malo y es todo por el tema de la tubería en la que se coloca. Se los voy a explicar de la manera más sencilla que hay eh, y que la experiencia ya me ha dado para explicar este tema. Entonces, todos los hidrantes
tienen que abastecerse en tubería igual o mayor a 150 milímetros. O sea, estábamos hablando de 6 pulgadas, sin excepción. ¿De acuerdo? Todos los hidrantes tienen que abastecerse por un diámetro de tubería de 150 milímetros. Hubo una confusión muy grande anteriormente, de años atrás, donde se decía que yo podía instalarlo en ciertas zonas en una tubería de 100 milímetros y podía hacer, no sé, o sea, se enredaba mucho el tema. Aquí lo que ustedes tienen que entender es que todos los hidrantes se tienen que abastecer por tubería igual o mayor a 150 milímetros, 6 pulgadas. Cuando la tubería es nueva y va a abastecer un hidrante, tiene que ser en 150 milímetros. Ahora bien, el reglamento nos dice que si nosotros nos vamos al campo, usted me dice, Manuel, vamos al campo, ocupo conectar este hidrante. Abrimos zanjas, ya pico y pala o con maquinaria, y abrimos la zanja y ahí hay un tubo de 100 milímetros, o sea, de 4 pulgadas. Yo nada más corto, monto la silleta, pongo el hidrante, vuelvo a tapar y se acabó. Hago toda la configuración de la conexión del hidrante, tapo y se acabó. Eso me lo permite el reglamento. O sea, yo puedo conectar hidrantes a tubería existente de 100 milímetros, de 4 pulgadas. Pero es eso, tubería existente que ya está colocada en el sitio, que yo abro la zanja y está el tubo, nada más corto, conecto y tapo. ¿Cuál es el error aquí? Y les pongo los ejemplos. Me dice, Manuel, es que tengo la tubería de 100 ahí, de 4 pulgadas ahí, a los 50 metros, a los 100 metros. Entonces, como eso es tubería existente, puedo poner tubería de 4 pulgadas para conectar este hidrante que me están pidiendo. Eso es un error. Usted está conectando tubería nueva. La tubería nueva tiene que ser en 6 pulgadas. 150 milímetros. No, ustedes no están estirando la tubería como si fuera un chicle, una plasticina para hacerla llegar al lugar. Ustedes están colocando tubería nueva. Entonces, las extensiones de ramales son uno de los puntos de error en la inversión que hacen. ¿Por qué? Porque lo ponen en 4 pulgadas y tiene que ser en 6 pulgadas. Otra cosa es cuando cambian de lado la tubería. Entonces, Manuel, es que esta tubería pasaba por media finca. Los señores de antes autorizaron y todo, pero ahora queremos ponerla ya en regla. Entonces queremos traerla a vía pública, a la orilla de vía pública y demás. Entonces, como esa tubería era de 3 pulgadas, vamos a poner ahora entonces tubería de 4 porque era de 3 existente. Entonces vamos a poner tubería de 4 y voy a conectar el hidrante. Error. ¿Por qué? Porque ustedes están colocando tubería nueva y la tubería nueva para abastecer hidrantes. Yo aquí estoy hablando de abastecer hidrantes. Yo no estoy hablando de diseño potable, ¿de acuerdo? Para abastecer hidrantes tiene que ser en 6 pulgadas. Entonces, ese cambio de tubería es cortar, poner un tapón y tirar la tubería por donde es. Eso es en 150 milímetros, ¿de acuerdo? En 6 pulgadas para abastecer hidrantes. Otra cosa, yo quiero hacer sustitución de tuberías porque los diámetros que tengo eran muy pequeños, 2 pulgadas, 3 pulgadas, que ahora a veces se ve todavía esa tubería. Eh, Ese cambio, esa sustitución es tubería nueva lo que se va a colocar, entonces tienen que ser en 150 milímetros, 6 pulgadas, no puedo hacer otro cambio. Ahora bien, sé que a muchos de ustedes se están preguntando, pero ¿cómo voy a pasar de un diámetro menor a un diámetro mayor? Eso me va a afectar velocidades, eso me va a afectar presiones y demás. Yo tengo 6 años administrando, liderando la gestión de hidrantes del Cuerpo de Bomberos y antes de eso diseñé bastantes acueductos y trabajé para SAS y a la fecha, diferentes ingenieros y profesionales no han podido demostrarme la afectación en un acueducto por el cambio de diámetro. Y es la única forma en la que se les puede avalar el no colocar la tubería de 6 pulgadas. ¿De acuerdo? El yo pienso, yo siento, es que eso me va a afectar, no vale. ¿Y por qué no vale? Porque esto está ligado a un reglamento, a la ley. Esto está ligado a una ley. Y el medio de resolución de estos temas es mediante el juzgado. ¿Por qué? Porque cuando se da un incendio, y hay una propiedad y tiene un seguro,
van a llamar a las partes, y se los digo porque es la realidad, es la experiencia. Ya hemos estado sentados muchas veces en muchos juicios donde han llamado a ustedes como operadores al representante legal de la SAA, y hemos estado sentados nosotros y este, vienen los cuestionamientos. Esto es legal, entonces, pero mire, ¿por qué usted cambió? Le dice, les va a decir el juez, pero ¿por qué ustedes metieron tubería de 4 pulgadas? Es que eso era lo que nosotros podíamos poner, y eso fue lo que hicimos. La ley es muy clara y les pide 150 milímetros. Bomberos. Bomberos es un ente, un usuario experto. Nosotros no los instalamos, no los operamos, son ustedes. Entonces siempre termina cayendo el peso en ustedes. Por eso las inversiones tienen que llevarlas y tener una asesoría de nosotros. ¿Para qué? Para evitar inversiones mal hechas, que no les afecte. Entonces, la parte hidráulica se tiene que justificar. Es que, señor juez, nosotros pensamos que íbamos a tener problemas con las velocidades y las presiones. Ok, muéstreme el análisis. Ah, no, no, es que no se hizo. Nosotros lo pensamos porque es que eso es lo que se dice. No vale. O sea, aquí lo que vale es lo blanco y negro. Si ustedes tienen un estudio, una modelación hidráulica y lo demuestran, ese es el respaldo de ustedes. Si no lo tienen, no vale de nada. ¿Y qué nos van a preguntar a nosotros como bomberos? Nosotros somos usuarios, no diseñamos, entonces no tenemos responsabilidad en eso. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ustedes tienen que asesorarse. No es nada más de decir, yo tengo mucha experiencia instalando, que es lo que sucede muchas veces. Si dicen, es que nuestro fontanero es muy bueno, tiene mucha experiencia, y él nada más ve y calcula y dice, aquí llega el agua sin problema. Yo no discuto el conocimiento de esa manera, pero ante la parte legal no les sirve de nada a ustedes. ¿De acuerdo? Ante la parte legal eso queda en nada. Él puede saber mucho, sí, pero ustedes tienen que demostrarlo. Entonces, todas las inversiones que ustedes vayan a hacer en temas de hidrantes, nuevamente, yo no estoy hablando de tema potable, es tema de hidrantes que por el tema constructivo del país está ligado, ¿de acuerdo? Lo tenemos ligado, el potable con el de hidrantes, están ligados uno con el otro, pero aquí el análisis y lo que nos pide en la ley es cumplir con el hidrante, que muchas veces va a ser más demandante que el potable. Entonces, y por no decir que el 100% de las veces. Entonces, tenemos que cumplir con los hidrantes para que de paso ya estemos cumpliendo con lo potable. Pero hidrantes es así. Entonces, ustedes tienen que asesorarse muy bien y todo tienen que respaldarse. Si ustedes lo ven, de momento, no hemos mencionado tiempos. ¿Por qué? Porque la ley y el reglamento no les establecen tiempos a ustedes para cumplir con esto. Entonces, señor juez, yo eso era lo que tenía. Nosotros tenemos muy pocos usuarios. Tenemos 20 usuarios y lo que recogemos es muy poco el dinero. Entonces, instalamos tubería de 4 pulgadas porque era lo que nos alcanzaba. Y eso no justifica. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Ustedes lo que necesitan es planificarse y con los ingresos tener cuentas claras, tener las inversiones adecuadas y decir, vean, a nosotros entran, no sé, 10.000 colones por mes, temas de hidrántico. Esos 10.000 colones ya tenemos el estudio de bomberos para ubicar hidrantes. Entonces hemos ido comprando un tubito en 6 pulgadas, otro tubito en 6 pulgadas, unos accesorios en 6 pulgadas, y cuando ya lo tienen, ok, pasan a la instalación o lo van llevando paulatino. Pero entonces, ¿qué les va a decir cuando se venga el incendio y los llamen por temas de seguro o por la muerte de alguna persona? Que eso ha sucedido. No queremos que pase, pero han fallecido personas y entonces llaman a todas las partes. ¿Qué pasa? Que ustedes brindan el servicio. Entonces, pueden demostrarle al juez y decirle, vea, nosotros recibimos 10.000 colones nada más, hemos comprado estos tubos, tenemos el estudio de bomberos, hemos ido trabajando con lo que podemos. La ley y el reglamento no piden imposibles, no les dice que lo tienen que tener de hoy para mañana. Ese es el respaldo de ustedes. Pero cuando la SAD, y lo he visto, llega y dice, es que tenemos muy poca plata y no hemos hecho nada, créanme que ya ahí es cuando la gente se lamenta y realmente se lamenta el no haber hecho las cosas bien desde un inicio y tener la documentación necesaria. Y es caso real y verídico. No menciono nombres porque eso está ligado a un tema legal, pero
muchos operadores o varios operadores han pasado por esa situación. Entonces, que no les pase a ustedes. Lo único que necesitan son cuentas claras y un plan de trabajo. Un plan de trabajo en tema de hidrantes y la asesoría de nosotros, que para eso estamos, para apoyarlos, para acercarse. Nosotros no los juzgamos, nosotros no buscamos cerrarles nada ni cuestionarlos. No, lo que queremos nosotros es poder atender un incendio en la comunidad de ustedes, salvar a las personas, salvar las propiedades y tener lo necesario para trabajar. Eso es todo. Somos un usuario de la red de ustedes. Entonces somos los principales interesados en que ustedes cumplan y que logren cumplir en el momento en el que sea con lo necesario y que el poco dinero que tal vez reciben por el concepto de hidrantes sea bien invertido. Es una lástima cuando a mí me llaman y me dicen, Manuel, pero es que nos probaron los hidrantes y no están cumpliendo. Ok, y hemos invertido dinero y era lo que teníamos. Ok, ¿en qué diámetro? 4 pulgadas. ¿Por qué en 4? No sé, es que eso es lo que ya está mal, se invirtió el dinero y está mal y ya no hay justificante. ¿Qué podemos hacer? Entonces, se tienen que asesorar y para eso estamos nosotros, para apoyarlos, para reunirnos, para comentar el proyecto que ustedes tienen, darles las recomendaciones. Esto con el tema de la conexión, del diámetro necesario, todo en 150, recuerden, todo en 150 a menos de que abramos una zanja y ahí está el tubo. Pero todo en 150 y cualquier afectación hidráulica o demás tiene que demostrarse con un documento de análisis hidráulico y me lo tienen que suministrar a mí para poder avalar cualquier cambio o cualquier cosa diferente. Ahora bien, si yo modelo mi acueducto y es la realidad, pero ustedes tienen que asesorarse, eso tiene que realizárselo un profesional en la materia, puede ser un profesional, un ingeniero, puede ser una empresa que los asesore. ¿Qué es lo que necesitan saber ustedes como operadores? Primero necesitan conocer su acueducto, saber qué diámetros de tuberías tienen, dónde están, qué accesorios, tienen que saber dónde están sus hidrantes, qué condiciones tienen sus hidrantes, qué tipo de hidrantes son, eh, y saber los caudales y las presiones que están manejando esos hidrantes. Y nuevamente voy a hablar solo de la parte de hidrantes. Saber cuál es la realidad y en función de eso plantear dos escenarios. ¿Cuáles dos escenarios? El primero, analizamos el acueducto y decimos, ok, si planteamos el escenario que nosotros tenemos plata infinita, o sea, el poder económico infinito, el dinero no es ninguna preocupante, vamos a hacer el cambio de todas las tuberías del acueducto, sin importar lo que cueste, a 6 pulgadas. Y vamos a ver qué pasa con los hidrantes. ¿Por qué? Porque eso nos puede demostrar, y es lo que sucede muchas veces, que aunque yo cambie la tubería a 6 pulgadas, la tubería lo que está es seca, porque yo lo que tengo es un problema de agua. O sea, ustedes como operadores tal vez lo que tienen es una limitante de agua, entonces pueden poner la tubería, claro que sí, en ese mundo ideal, pero van a estar secas. Y eso no es lo que busca el reglamento y eso no es lo que busca bomberos. Queremos agua para tener los incendios. Entonces se parte del hecho y se demuestra que aunque cambiemos toda la tubería, no es un tema de diámetros, es un tema de disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se analizan los diferentes sectores y se ven cuáles sí los hidrantes pueden cumplir y en los que no se cumple, podemos establecer esta alternativa, que son los tanques de reserva de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de proyecto de ustedes, de mejora en tema de hidrantes, ya ustedes saben en qué sectores tienen que cambiar tuberías y en qué sectores tienen que colocar reservas de agua. Ese estudio, ese análisis ya avalado por nosotros, cuando la empresa los asesora o el ingeniero los asesora y me manda a mí, porque eso me lo tienen que mandar a mí, me mandan esa parte del estudio del análisis de hidrantes, esa parte me la mandan a mí. ¿Por qué digo esa parte? Porque eso lo incluyen dentro del estudio técnico que ustedes les presentan a la IA. Ahora ya hemos logrado en este trabajo interinstitucional que la IA solicita obligatoriamente el análisis de hidrantes dentro de su estudio técnico, el que ustedes le entregan a ellos, y tiene que venir avalado por nosotros. Entonces, esa parte de hidrantes me la envían a mí. Yo la reviso y les doy las recomendaciones a ustedes y a la empresa que los asesora o a los ingenieros. Y cuando ya hacen las correcciones, me lo envían hasta que logren tener un oficio con el visto bueno de esa inversión.
Cuando ya tienen ese visto bueno, esa inversión, ustedes pueden proceder sin problema. Incluso ustedes pueden proceder con ese visto bueno y ese estudio técnico a la ARECEP para un reajuste de las tarifas por tema de hidrantes, si es que lo necesitaran. Pero sin eso, ustedes van a la ARECEP, inmediatamente los devuelven y les dicen que tienen que tener el visto bueno o el técnico de bomberos. Entonces, todo está entrelazado. No pueden hacer una si no acuden a bomberos. No pueden hacer la otra de ellas si no acuden a bomberos. Entonces, aquí el punto fundamental es acérquese a bomberos para conversar los proyectos que ustedes tienen. Entonces, si ustedes van a pagar un estudio técnico, soliciten dentro del cartel de ese estudio técnico que les desarrollen la modelación y el cumplimiento de los hidrantes. Con solo eso, ya la empresa que les hace el estudio técnico tiene que incluir la sección necesaria y plantear esos escenarios que les decía. Entonces, eso es el procedimiento adecuado. ¿Para qué? Para tener alternativas como esta. Vean que este artículo, los tanques de reserva de agua, que es el artículo 7 del reglamento a la ley, dice que cuando un sistema de acueducto no cuenta con las tuberías o también tiene limitaciones hidráulicas o hídricas, puede optar por reservas de agua exclusivas para incendio, pero nuevamente dice que es bomberos el que establece eso. Entonces ya analizamos que su acueducto tiene problemas, vemos qué sectores vamos a optar por estos tanques y entonces bomberos va a ir a la zona o lo vamos a analizar en conjunto, yo lo veo con ustedes y voy a determinar o la estación va a ir al lugar y va a ver las edificaciones y va a determinar el volumen, el lugar donde se ocupa esa reserva, porque no es cualquier lugar donde se puede colocar. La idea es tener esa reserva a mano para atender el incendio. Entonces, ¿cuáles son los volúmenes? Son 15.000 litros o 15 metros cúbicos, 30.000 litros, 30 metros cúbicos o 57 metros cúbicos, 57.000 litros. Todos están en función del área de las estructuras que se me pueden ver envueltas en fuego. Entonces, si yo tengo puede ser una casa, un local o una cuadra que mide menos de 250 metros cuadrados y se está separada a 15 metros de la siguiente cuadra, por ejemplo, yo voy a colocar una reserva de agua de 15 metros cúbicos. Pero si analizamos la cuadra y decimos, no, si esta cuadra se nos quema, está separada una calle de 8 metros, no estamos cumpliendo la separación. Entonces, si tengo 200 aquí y 200 aquí, ya son 400 metros cuadrados que se me pueden quemar. Entonces estoy en el siguiente rango, 251 a 500, ok, 30 metros cúbicos. Pero si todas las cuadras o el caserío, las casas no están separadas lo suficiente, bomberos puede decir, ok, hay un área mayor a 500 metros cuadrados, entonces se requieren 57 metros cúbicos. Estos volúmenes están pensados para atender un fuego en específico de unas dimensiones y unas características específicas durante 30 minutos con un caudal de 500 galones por minuto, 31 litros por segundo. Estos volúmenes también están pensados para que sea fácil el elegir cómo logro ese volumen. Entonces, 15 metros cúbicos o 15.000 litros es un tanque plástico. 30 metros cúbicos son dos tanques plásticos interconectados de 15.000 litros o de 22.000 litros. Y ya 57 metros cúbicos lo puedo hacer de concreto o demás, o puedo hacer una interconexión de 4 tanques para lograr ese volumen. Entonces, primero que todo, la alternativa a los tanques de reserva ha sido implementada por muchos acueductos ya en el país. Tenemos muy buenas experiencias. ¿Por qué? Porque es muy flexible. Maneja volúmenes pequeños. El material del tanque no está normado o limitado. Más bien sí está normado, pero no limitado. Eso significa que lo pueden hacer de plástico, de fibra de vidrio, de concreto, un reservorio natural, en fin. Eh, Tiene muchas opciones, entonces no están limitados a una única alternativa, dependiendo del poder adquisitivo de la asada o el acueducto, puede implementar su tanque en sus volúmenes respectivos. El tema del agua, bomberos no ocupa agua potable, ¿de acuerdo? Bomberos no ocupa agua potable para atender un incendio. Entonces esos tanques se pueden llenar con agua de lluvia, con agua de un río, con agua ya tratada después de una planta de tratamiento. Eh, no, no ocupamos agua potable para atender el incendio, entonces ustedes pueden, mientras el agua no tenga sedimentos,
puede ser de cualquier calidad, digamos, y lo pueden llenar. ¿Cómo se llena? No importa, ustedes pueden poner un tubito de media pulgada de agua cruda, agua sin clorar, y quitan la mariposa cuando ya se llenó. O pueden traer una tanqueta y la llenan, llenan el tanque. Esa agua no necesita airearse, no necesita nada porque es para incendio, ¿de acuerdo? Lo único que necesitan ustedes son labores básicas como ver que el tanque no esté fugando, que no esté lleno de maleza. Si ya después de 5 años necesitan, pues se necesita es vaciar. A los 5 años vaciarlo, revisarlo por dentro y limpiarlo y volverlo a llenar, pero eso es cada 5 años y cada vez que se usa se vuelve a llenar. Esa es la condición normal. Entonces, no les exige nada adicional a lo que ya ustedes realizan en su acueducto para el resto de tanques. Eso sí, esta agua es exclusiva para incendio. ¿Por qué? Porque la unidad de bomberos tiene que poder llegar hasta ahí. Los tanques potables del acueducto, los que ya ustedes tienen, a pesar de que puedan tener un volumen muy bueno, muchas veces están en lugares que no son accesibles. La unidad de bomberos no puede llegar hasta ahí, o si puede llegar hasta ahí, tenemos el riesgo que hay que proteger a kilómetros. Entonces de nada nos sirve. Necesitamos la reserva de agua. Entonces de muy pocas posibilidades o muy pocas oportunidades, el tanque que ya tienen potable de la comunidad sirve para esta alternativa. Primero porque tiene que ser exclusivo para bomberos. Si el tanque es muy grande y asegura el volumen, este, que son muy pocos, tiene que ser accesible. Entonces hay una limitante. Los tanques de agua potable para el pueblo están pensados o dimensionados con el diseño que se realizó bajo la norma técnica de la IA, es a un periodo de tiempo, a una determinada densidad de población y a un crecimiento vegetativo, o sea, a un crecimiento de la población determinado. Entonces va a llegar un momento en el que ese tanque va a satisfacer la necesidad propiamente de la población que se tiene en ese momento. O sea, ya no va a haber más agua para nada. Entonces va a consumir el agua potable y el agua de incendio. Entonces, por eso es que la alternativa de utilizar agua, un tanque mixto no es viable. Siempre se piensa y ustedes tienen que pensar en un tanque exclusivo para bomberos. En temas de color del hidrante, em, tenemos dos colores que son los que están normados. El de red pública o el hidrante público que le pertenece a un operador público como los de ustedes es amarillo, y los que son de una red privada son rojos. Cuando hablamos de red privada o un hidrante privado es porque le pertenece a un ente, por ejemplo, el administrador de un condominio, y que se hace cargo de eso, o un hidrante que está conectado a una red de incendio con una bomba, por ejemplo, en la zona francas, en los parques industriales, se tienen hidrantes conectados al sistema de bombeo contra incendio. Entonces, hay que diferenciarlos. ¿Qué se pide? Porque eso he visto muchas consultas últimamente sobre el tema del color y que la paleta de colores y cuál es el color oficial. No, el color que dice es amarillo para red pública, que es lo que se requiere, que sea un amarillo reflectivo, nada más. ¿Y cuál es la intensidad, más o menos? No importa, lo importante es que sea amarillo y que sea reflectivo, rojo, que sea rojo y reflectivo, eso es todo. No hay combinaciones de colores, no hay que lo pinto celeste y las tapas amarillas o al revés, amarillo con tapas celestes, porque es que la SA tiene los colores verde y azul y entonces los queremos identificar. No, los colores de los hidrantes son amarillo, público, rojo, privado. Así como los ven, no hay combinaciones, no hay nada, simplemente reflectivos. En cuanto a la ubicación de los hidrantes tienen que, están normados de la siguiente forma. La altura del hidrante, viendo el hidrante de frente, desde el centro de la salida de 4,5 pulgadas, que es la más grande, desde el centro de esa salida al nivel de rodamiento, o sea, al nivel de calle donde se van a ubicar las llantas, por ejemplo, de la unidad de bomberos, tiene que estar en un rango de 60 a 80 centímetros. Ujú. Y yo debo de dejarle un radio libre de, de 90 centímetros alrededor al hidrante para poder trabajarlo, 90 a 1 metro.
Dice el reglamento que son 90, pero yo también tengo que separar el hidrante del cordón de caño entre 35 a 40 centímetros. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que garantizar que el hidrante no va a quedar metido en un cañal, en un potrero, o el bombero para poder llegar al hidrante tiene que brincarse una cuneta o un caño. Ujú. No, yo tengo que ir a las instancias respectivas y averiguar cuál es el ancho o el derecho de vía. Ujú. Cuál es el ancho de la calzada, cuál es el ancho del cordón de caño, cuál es el ancho de la acera, para contemplar la instalación adecuada de ese hidrante, porque tiene que estar entre 35 a 40 centímetros separado del cordón de caño. Ujú. Y a una altura de entre 60 a 80 centímetros, eso es muy importante. La referencia a la válvula de pie es que tiene que estar a 1,50 m del hidrante como tal. Y lo que les decía, tiene que tener un radio libre de 90 centímetros. Eso significa que de postes de protección vehicular, que eso no es requerido por reglamento. Ustedes no están en la obligación de poner los postes. De hecho, si no se los ponen, mejor, porque muchas veces los ponen y los ponen mal y entonces nos afectan en el uso de los hidrantes. Se colocan cuando de verdad en el sector se determina que hay muchas colisiones o que es muy propenso a colisionarse, entonces se coloca, pero se coloca a 1 metro de distancia del hidrante. También aplica para señales de tránsito, para postes, etcétera, para tapias, para canastas de basura. Todo eso aplican los 90 centímetros o 1 metro de radio libre que tiene que tener el hidrante alrededor. ¿De acuerdo? Ahora, en temas de caudal y presión, esto es un tema que ha sido analizado muchas veces y está ya normado. El reglamento de la ley establece que el Cuerpo de Bomberos indica o establece sus requisitos de caudal y presión en los hidrantes en su normativa, eh, que es de acatamiento obligatorio en el país. Entonces, los caudales, ¿cuáles son? Son 3 caudales y es que hay una tendencia a pensar que solo hay que cumplir un caudal y es el menor, el de 500 galones por minuto, 31,5. Y no, hay otros dos que hay que cumplir. El primero, que es el más bajo, el de 31,55 litros por segundo, 500 galones por minuto, está destinado a atender un incendio en una ocupación residencial, o sea, casas de habitación. Si son casas, ocupamos 500 galones por minuto. Ujú. Pero si no es una casa y lo que tenemos es el EVAIS, las oficinas del abogado, el contador del pueblo, o la escuela o el colegio del lugar, ocupamos 750 galones, que son 50,47 litros por segundo, 750 galones por minuto. Y si no es una casa, ni son oficinas, ni es la escuela, el colegio o el EVAIS, es cualquier otra cosa como bodegas, un hospital, locales comerciales, de las tiendas de ropa, todo lo que sea mercantil, comercial, las industrias agrícolas, industrias en general, si tengo la iglesia, si tengo el salón comunal del pueblo, si tengo un cine, si tengo un teatro, como lo vimos, si tengo un asentamiento informal, lo que conocemos como un precario, si hay un relleno sanitario, si hay un aeropuerto, si hay hoteles, cabinas, dormitorios o edificios altos, se ocupan 1,000 galones por minuto, 63 litros por segundo. Esos son los 3 caudales determinados en los hidrantes y son de acatamiento obligatorio y los hidrantes tienen que cumplir con eso. De ahí la importancia de la modelación hidráulica que ustedes hacen de previo a la inversión de instalación de hidrantes o de mejoras al acueducto, porque si ustedes tienen un plan de mejorar el acueducto para llevarle agua a la gente, también tienen que aprovechar para mejorar el tema de hidrantes. Entonces, la modelación les puede dictar a ustedes si en qué sectores se van a cumplir estos caudales y en los que no, vamos a implementar la alternativa de los tanques de reserva. Ujú. Entonces, estos 3 caudales vienen de fórmulas, de 4 fórmulas diferentes que aplica el Cuerpo de Bomberos en su expertise y determina los valores mínimos necesarios para atender un incendio en un tiempo adecuado y que las pérdidas, tanto de vidas humanas como de edificaciones, sean las menores posibles. Ustedes pueden decir, pero bomberos, usted puede atender el incendio con 200 galones. 250 galones con 15 litros por segundo, con 10 litros por segundo. Sí, claro, nosotros lo podemos atender, pero nos va a tomar más tiempo y se van a dañar más casas o más propiedades, el incendio se va a hacer más grande
¿de acuerdo? Entonces va a haber más afectación. ¿Que lo apagamos y lo atendemos? Claro. Nunca lo vamos a dejar de atender y se trabaja con lo que hay, pero va a tomar más tiempo, más involucrados, más afectación en bienes, en propiedades, en negocios. Y ni qué decir si hay vidas humanas que, que se tienen ahí, ¿verdad? Y que se pueden ver involucrados. Entonces, de ahí el cumplimiento. Ahora bien, además del caudal, que son estos que vemos ahí, tenemos la presión residual está normada y tiene que ser 15 psi, más o menos 12 metros columna de agua. Es lo que la presión de entrada que ustedes le dan a una conexión normal en sus comunidades. Entonces el hidrante se convierte en una conexión para una casa más en cuanto a presión. Por eso es muy fácil cumplir con eso. Pero la presión residual es la presión que le está quedando remanente a la red de acueducto cuando yo abro el hidrante. No es la presión en el hidrante, es la presión que le queda a la gente cuando el bombero abre el hidrante. ¿Por qué es importante eso? Por tres motivos. El primero es que las unidades de bomberos tienen un tanque que siempre tiene agua. Tiene 1000 galones, 3000 galones o 7000 galones, dependiendo del tamaño de la unidad. Pero entonces hay agua. Ese tanque tiene una columna de agua que está generando una presión en la salida. Cuando nosotros conectemos al hidrante, si la presión en la red del hidrante es muy baja, el agua que nosotros tenemos en el tanque se va a inyectar a la red de ustedes, solo por las diferencias de altura de la columna de agua que tenemos. Entonces, la columna de agua del tanque vence la presión que tiene la red del hidrante y entonces se nos va el agua más bien a la red de ustedes. ¿Y qué pasa con eso? Esa agua no es potable, no está tratada, entonces ya se generó una contaminación de la red de ustedes. Si pasa eso y se continúa atendiendo el incendio, cuando se haga succión del agua, en las partes altas del acueducto de ustedes, las tuberías van a empezar a trabajar en vacío y van a colapsar como una pajilla porque las tuberías del acueducto trabajan a presión, no en vacío. Entonces colapsa. Entonces hay fugas, hay daños en accesorios y demás. Y la tercera motivo es que si hay una presión mínima de 15, 20 psi, lo que les decía por ejemplo, 15 metros columna de agua, la unidad tiene una eficiencia mayor entre la relación del motor y la bomba. ¿Qué significa eso? Que a la unidad le cuesta menos trabajo, le es más fácil utilizar el agua del acueducto y aplicársela al incendio. Pero esas son las razones, por eso se norma el caudal y la presión. Los informes que les envía bomberos de prueba de hidrantes, ¿qué dice? Los hidrantes cumplen o no cumplen con el caudal que se requiere. Los hidrantes cumplen o no cumplen con la presión que se requiere. El hidrante cumple con el color que se requiere y el hidrante cumple con el estado físico. ¿Cumple o no cumple con el estado físico? Esos son los parámetros nada más que se evalúan y que se dice cumple o no cumple. De ahí en fuera, no, ningún otro dato está normado. Esto sí, entonces tienen que tomarlos en cuenta. Sobre la inspección y el mantenimiento, hay una norma, la NFPA 25, que establece requisitos. La IA, la unidad de hidrantes, sea del GAM o periféricos, tiene todo un programa de mantenimiento de los hidrantes y entonces pueden asesorarse con ellos. Yo aquí simplemente les doy algunas recomendaciones, que es que los hidrantes, cuando los usa bomberos, después de usarlos y ya pasó la emergencia, ustedes tienen que ir y darle mantenimiento a ese hidrante, que es limpiar las roscas, engrasar el vástago, verificar los dados y demás. La grasa que se usa es de grado vegetal, se consigue en cualquier ferretería. Entonces, con ese tipo de grasas con la que ustedes trabajan, los hidrantes para darles mantenimiento, que no les haga costra, que con el polvo y la suciedad se haga una crostra que los dañe. Entonces se utiliza grasa de grado vegetal y se hace cada vez que se usa el hidrante o una vez al año. Una vez al año ustedes tienen que darle mantenimiento a los hidrantes, tienen que lubricar las roscas, el vástago, verificar las tapas, ver el alrededor si tiene maleza o no tiene maleza. Ese es el tipo de inspección y mantenimiento que se le dan a los hidrantes. Si está fugando, si no, si los dados están completos o ya están barridos, el vástago abre o cierra. Entonces es cuando bomberos los usa, posterior al uso de bomberos o una vez al año que se les da mantenimiento a los hidrantes. Sobre los tanques de reserva tenemos varias opciones. Tenemos el tanque a nivel o elevado.
Toda esta información que ustedes están viendo está en el Manual de Diseño de Hidrantes y Tanques de Reserva que se creó en el 2020 y que no es un reglamento, es simplemente un documento que engloba toda la información en materia de hidrantes. Entonces a mí me gusta decir que ese documento es la enciclopedia de los hidrantes. Ustedes deberían de tenerlo ahí en el escritorio de la SA porque si tienen una duda sobre hidrantes, nada más la consultan en el manual y en lugar de ir a buscar reglamentos o normas o demás, ya ahí lo tienen a mano y tienen estos detalles. ¿Qué nos interesa cuando tenemos un tanque a nivel o elevado? Toda la tubería que se usa para tanques de reserva, exclusiva para bomberos, cuando los hidrantes de nosotros nos cumplen y vamos a apoyar con una reserva de agua de incendio, la tubería tiene que ser en 6 pulgadas, exclusivo. O sea, no puede haber tubería de 4 pulgadas, tiene que ser en 6. Ya olvidémonos de la tubería de 4, tiene que ser en 6 pulgadas. Si está expuesta, tiene que ser en hierro negro. Si está enterrada, puede ser en PVC. Si hay una parte enterrada, puede ser en PVC y la transición la hacen a hierro. O si del todo va expuesta, tiene que ser en hierro negro. Este tanque, al ser a nivel o elevado, ocupa una válvula de vástago ascendente igual, de cuerpo de hierro. No puede ser plástico. Aquí no vamos a usar nada plástico, excepto que esté enterrado, pero las válvulas tienen que ser de hierro negro. Tiene que tener una placa antivórtice que lo que hace es romper el efecto de tornado, ¿verdad? O de vórtice dentro del tanque y que eso ingrese aire al sistema de bombeo de la unidad y la haga cavitar y la pueda dañar. Entonces, lo que se hace ahí es colocar esa placa antivórtice, que es una placa de metal de 30 por 30 centímetros y separado del fondo del tanque 15 centímetros. Vamos a tener la válvula que les decía y vamos a colocar en la salida macho de 4,5 pulgadas, o el accesorio o un hidrante. Muchas basadas tienen un hidrante ahí, entonces lo colocan o ponen nada más el accesorio. De donde se coloca el hidrante de succión a la unidad tienen que haber como mínimo 3 metros y como máximo 6 metros. ¿Por qué? Porque el largo de un tubo de succión, que es un tubo especial, si ustedes un día de estos vean una unidad de bomberos o si ya la han visto, tiene a los lados unos tubos negros de 6 pulgadas. Esos tubos trabajan en vacío, entonces ellos no colapsan, ellos pueden tener una succión que se mantienen estables. Entonces podemos poner un tubo o dos tubos. Las unidades tienen dos tubos, entonces ponemos o un tubo o dos tubos, por eso 3 metros o 6 metros, pero es importante porque si ustedes ponen el tanque y la unidad no puede llegar, no hacemos nada. O sea, no sirvió de nada la, la inversión y eso me ha pasado que llegan los compañeros a la comunidad y se encuentran un tanque que no pueden hacer uso del agua y fue porque la ASADA dijo, es que mira, aquí podemos en este terreno porque es de la ASADA o porque nos lo dio un señor, pero primero no sirve porque no llega la unidad, luego el riesgo está alejadísimo, o sea, lo que se nos va a quemar está alejado, entonces eso no nos funciona. El lugar tiene que definirlo bomberos, el volumen lo define bomberos y ustedes verifican cumplir con esto. ¿Podemos tener tanques enterrados? Claro que sí. Lo único que tenemos que tener cuidado es que de la salida de 4,5 pulgadas, donde se conecta la unidad, al fondo del tanque no pueden haber más de 3 metros de profundidad. Si tiene el tanque más de 3 metros de profundidad, no vamos a poder aprovechar el máximo de agua. Entonces hay que verificar como máximo que la profundidad del centro de la salida al fondo del tanque sea de 3 metros. Em, yo tengo que contemplar que la tubería es en 6 pulgadas, igual tengo que contemplar los 3 metros a 6 metros que les comentaba y la altura, no se los dije en el otro, en este es igual, los hidrantes de succión tienen el mismo rango de altura de 60 a 80 centímetros, indispensable. O sea, eso tiene que estar en ese rango de altura. Tanto este como este tienen que estar en ese rango de altura, ¿de acuerdo? Igual su placa antivórtice, una tapa ahí para el registro, para el llenado y demás, o el mantenimiento. Y este, tener ahí, esta tubería ustedes no la pueden hacer horizontal y acercársela al camión porque eso va a ser tubería seca. Si lo hacen, tienen que, igual, este diseño, realizárselo un profesional o una empresa que les garantice que eso va a funcionar. El manual de diseño de hidrantes tiene unos cálculos que te comprueban si eso va a servir o no va a servir antes de construirlo. Entonces tienen que tomarlo ahí en cuenta.
Podemos tomar aguas de pozos, directamente se desvía el agua hacia un tanque para uso de bomberos, sin clorar, sin nada, y se coloca el hidrante de succión. También podemos hacer uso de agua de ríos, de lagunas. em, Simplemente se le coloca un pascón para evitar que ingresen sedimentos o animales a la tubería y que puedan obstruir la tubería o dañar la unidad de bomberos. Este accesorio que vemos aquí a la izquierda, en la esquina eh, superior izquierda de la imagen de la figura 30, eh, es el accesorio, la salida macho en 4,5 que yo puedo colocar o coloco un hidrante en su lugar. Recuerden que todos estos detalles están en el manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva que pueden descargar de la página de bomberos en PDF gratis. Esto es un ejemplo en la implementación de un hidrante de succión. Se colocó el tanque enterrado, se utilizó eso para parque de juego de niños y se tiene un volumen suficiente para atender un incendio de esa comunidad y funcionó y fue aprobado. Este es otro ejemplo de un tanque exclusivo con su hidrante. En este caso colocaron un hidrante igual para succión en cumplimiento y se utiliza el agua para lo que ustedes ven que eso es un proyecto de bien social, casas de bono y ahí está. Entonces también era una de las alternativas porque la red de hidrantes no cumplía con los caudales suficientes. Podemos utilizar el agua de piscinas. Esto se está utilizando mucho en proyectos de condominios, ya que la red de hidrantes, el operador tiene limitantes de entregar agua, entonces los hidrantes tienen agua, sí, pero no la suficiente, entonces se utiliza un hidrante de succión para tomar el agua de esa piscina y aplicársela al incendio. Ha funcionado, ya hay 2 proyectos que han sido un éxito en ese tema. Vean que se pintan de rojo y se les coloca un rótulo que dice hidrante de succión, uso exclusivo del cuerpo de bomberos. Eso es fundamental. Si ustedes ponen una reserva de agua, sea un tanque o sea una piscina, un lago, las que hemos visto, tienen que pintarlo de color rojo y colocarle un rótulo que dice hidrante de succión para que cualquier estación o cualquier unidad de bomberos vea que es un hidrante de succión y que te sepa que tiene que conectarse de la manera respectiva. Bien, ejemplos de incumplimientos. ¿Qué ejemplos de incumplimientos tenemos? Por ejemplo, esto fue una inversión que realizó un acueducto, no lo consultó a bomberos y simplemente ahí cuando llegaron la unidad ni siquiera llegó solo un pickup de bomberos y no se puede utilizar esa reserva. Entonces se hizo toda la inversión del dinero que no sirvió para nada. ¿Cumple esto? No, no cumple. ¿Ellos están cumpliendo ante la ley? No, no están cumpliendo ante la ley. Entonces la inversión que hicieron se perdió. Todo por no consultar de previo a bomberos y realizar el análisis respectivo. Lo que les comentaba, esto no es un hidrante. La asada estaba tranquila porque tenía este tipo de conexiones y esto no está avalado por el reglamento, entonces no están cumpliendo, tienen a la población desprotegida, entonces están en un incumplimiento y ante un incendio afectados, em, se pueden ver afectados, ¿verdad? Por no haber brindado el servicio correspondiente. Este es un ejemplo de cómo se afecta el uso del hidrante. Se debe de dejar 90 centímetros, 1 metro libre alrededor del hidrante, que sí que se ve bonito, que lo ponen, que le hacen un montón de estructuras y lo ponen con cerámica y todo para que se vea bonito el hidrante. Casi que es un altar a veces a nivel de bomberos. em, Perdón, se vacila, ¿verdad? Por el tema de que hicieron un altar para el hidrante, pero no podemos usarlo porque el, se afecta el uso, como en esta foto. Em, Tenemos esta otra. Todas estas fotos reales que me han pasado los compañeros de las estaciones para este tipo de charlas. Este hidrante está metido en el charral y además tiene unas barandas de estas de concreto a la orilla de la calle que no permiten hacer uso del hidrante. Entonces, ¿cómo un operador de acueducto puede desconocer este tipo de cosas?
O sea, ¿cómo puede decir que desconoce que tiene esta condición en uno de sus hidrantes? A mí lo único que se me ocurre es que nunca los revisan, o sea, no les dan mantenimiento, los instalan y ahí se quedan. Puede ser que el hidrante estaba bien cuando se instaló, cumplía, pero llegó el MOP o llegó el Conavi y construyó la carretera, le hizo mejoras y le puso esto. Y desde entonces nadie de la SADA ha ido a ver ese hidrante porque no está en cumplimiento. Entonces, es el conocimiento del parque de hidrantes que ustedes tienen. Ujú. De visitar los hidrantes, de brindar el servicio adecuado. Este hidrante, de ahí se quedó chiquitillo. A este hidrante para poder usarlo hay que hincarse y conectar tubos, las mangueras. Entonces no cumple con la altura y todo eso se traduce en ¿qué? En tiempo de atención de la emergencia. Mientras el bombero se agacha, tiene que realizar más acciones, todo eso transcurre en tiempo en que el incendio se está desarrollando. Entonces pónganse ustedes en los zapatos de la persona que está viendo cómo su casa se está quemando y cada vez se quema más. ¿Por qué? Porque los bomberos no se pueden conectar al hidrante y no es culpa de los bomberos. ¿Mm? Están haciendo lo que pueden. Entonces eso es una de las condiciones. Y este hidrante, no sé, o sea, en la instalación que pudo haber pensado la SADA a la hora de instalarlo. Y ahora pueden decir, es que fue el fontanero o el que lo instaló. Igual, o sea, los miembros de la SAD nunca han pasado por ahí, han visto ese hidrante. ¿Qué pasa con ese hidrante? Ese hidrante no está viendo para la pared. Entonces no lo podemos usar, no podemos conectarnos para hacer succión, no podemos utilizarlo. Y esto es uno de los análisis que se hace en una comunidad donde ustedes deberían darle mantenimiento, revisar sus hidrantes, verificar estas cosas, porque todos estos ejemplos que estamos viendo, por ejemplo, falta de mantenimiento del hidrante, todos estos eh, casos que estamos viendo, incumplimientos, ¿en qué se traducen? Se traducen en la hora del juicio en las que ustedes tienen las de perder, porque ¿cómo justifican que esto esté así? ¿Mm? Pero el hidrante estaba, sí, el hidrante estaba. Y ustedes pueden decir, nosotros tenemos 200,000 hidrantes, pero si están así, nosotros no los podemos utilizar, no se fueron utilizables en el incendio, y entonces, ¿cómo lo justifican en el juicio? Porque es una realidad. Esperemos que no, pero se pueden ver enfrentados ustedes ante una situación jurídica. Entonces, ¿cómo justifican este tipo de cosas? No hay justificante. Y entonces me gusta ponerles estos ejemplos y decirles, ustedes están brindando el servicio público de hidrantes y lo pongo y lo comparo con el servicio de electricidad. O sea, a nosotros nos gusta que nos brinden un servicio de electricidad de calidad, que yo tenga electricidad en todas las habitaciones de mi casa, que sea un fluido constante, que no se me vaya, que sea intermitente, no, tener todas esas condiciones, ¿verdad? Me gusta tener eso. ¿Por qué? Porque estoy pagando el servicio. Yo estoy pagando el servicio. Pero cuando una asada, un acueducto viene y le dice a bomberos o le dice, no, yo no puedo ponerle allá porque no tengo tubería, entonces se lo voy a poner aquí el hidrante. Eso es como cambiar el servicio de hidrantes por el de electricidad y decir, ok, no le voy a poner luz en su casa. O sea, no va a tener electricidad en su casa, pero le estoy poniendo aquí en este poste a los 100 metros de su casa y con eso se tiene que alumbrar. Es exactamente lo mismo. O que ustedes le digan a un usuario, no, o a ustedes les digan, el proveedor de electricidad, no, yo le voy a poner a usted luz en la cochera, pero en la cocina no vas a tener porque es que no tengo, o sea, no tengo la plata, no tengo cómo darte el servicio porque a mí me paga muy poco. O sea, tengo muy poco dinero. Es exactamente lo mismo. O sea, yo tengo derecho a que me brinden el servicio y me lo brinden de la manera adecuada, completo el servicio. No a medias, no ahí más o menos o justificando, no. El servicio de hidrantes se realiza cumpliendo la normativa, un servicio de calidad, porque es un servicio público y se está cobrando para eso. Entonces, es la reflexión que les hago, son los parámetros básicos que, que se tienen que conocer
y que ustedes tienen que tener muy claros. Y vuelvo y les repito, bomberos no los juzga, no les cierra las puertas, no los va a criticar, no les va a hacer nada. Nosotros somos aliados de ustedes. Ustedes se sientan, los asesoramos, manejamos el tema con la empresa o los profesionales que ustedes los asesoran, que les están manejando la modelación hidráulica, y en función de eso pueden diseñar un plan que les va a servir a ustedes de justificante jurídica o legal ante un problema. Si no tienen eso, créanme que no, o sea, no tienen escapatoria, no tienen cómo justificarlo. En cambio, la SADA o el acueducto que tiene su modelación hidráulica, que sabe cómo está su parque de hidrantes, que sabe cómo están sus diámetros, que ya sabe qué tiene que cambiar, qué no, dónde va a implementar tanques, cuáles hidrantes sí cumplen, les está dando el mantenimiento, tiene un plan de trabajo que, ojo, no se está diciendo que lo cumplan ya. O sea, no necesitan decir que es de hoy para mañana, no, es un plan de trabajo a X cantidad de años en función de los dineros, en función de si tienen que pedirle a ARECEP un reajuste, pero está fundamentado técnicamente. O sea, ustedes tienen un norte, ustedes saben que para el sector del bajo ustedes necesitan cambiar esa tubería a 150 milímetros y van a instalar 3 hidrantes porque ya saben dónde. Que en el sector del alto ustedes no pueden porque ahí no hay agua. Entonces lo que va a dejar es la red de hidrantes como está y van a colocar 1 o 2 tanques en las ubicaciones que Bomberos les dijo. Pero ya ustedes saben qué tienen que hacer, cómo lo van a hacer y cuánto dinero ocupan y cuándo lo van a tener, o si es por medio de donaciones, o si es por medio de los beneficios que algunas instituciones como el INDER y otras dan. Para ese tipo de proyectos. Pero ya ustedes tienen un proyecto en la mano, ya tienen la justificante, tienen la viabilidad técnica que se las da a Bomberos para ir y hacer una inversión adecuada. Entonces ahora sí, durmamos tranquilos, porque si pasa un incendio, yo voy a llegar y decir, vean, yo estoy haciendo esto, esto y esto, todavía no lo he logrado porque no tengo el dinero, pero aquí he trabajado en todo esto. Ah, ok. Sí, tienes razón. La SAD ha estado trabajando, ha hecho lo que se ha podido. Aquí está todo claro, todo tranquilo. Cuentan con el aval de bomberos. No ha pasado nada. Pero cuando no tenemos eso, créanme que estamos en un punto crítico, porque cualquier mínima cosa que pase, nos podemos ver envueltos en algún problema. Entonces, se los dejo para que ya tienen los contactos, saben que se pueden acercar, podemos plantear. Muchas asadas se han reunido conmigo, muchas asadas ya tienen su plan de trabajo, tienen su modelación. El AIA nos ayuda mucho a solicitar eso dentro de las mejoras de los acueductos que se van a realizar para que ya todo vaya cumpliéndose, el ARECEP también, incluso otras instituciones para poder darles esos beneficios que les pueden dar de apoyo en algunos proyectos. Si no tienen ese plan de trabajo, no se los dan. Entonces es un trabajo en conjunto y nosotros es para poder apoyarlos. No les vamos a pedir imposibles. La idea es que vayan trabajando y que tengan un norte claro y que el poco dinero lo inviertan de buena manera. ¿Sí? El dinero de los hidrantes se invierte en el hidrante y es uno de los cambios que se realizó ahora. Ustedes pueden invertirlo no solo en el hidrante, sino en la maquinaria que se ocupa, en la tubería, en tapar, en asfaltar, todas las labores asociadas al hidrante, a la instalación de hidrantes. Entonces, todo eso para el tanque, para el terreno, para todas esas labores, los dineros de hidrantes son los que se utilizan ahí. Pero siempre para abastecer hidrantes o satisfacer la necesidad, no para cualquier otra cosa que no sea eso. Las mejoras de acueductos saldrán de otros dineros, pero si se ve beneficiado el hidrante o instalar hidrantes, yo puedo hacer eso. Igual eh, se presenta el proyecto, se da la viabilidad, pero el que autoriza el tema de dineros y la parte de la inversión y demás es ARECEP. Eh, Bien, eso es lo que les tenía para el día de hoy. Es una generalidad, es un básico. Entonces, no sé si tienen alguna consulta o Manuel, demás. Sí, si me escuchas, ahí en el chat ahí hay varias consultas y te las voy a ir leyendo para que se vayan perfecto. evacuando ahí de la manera posible. Te Claro. leo la primera. Dice, ¿influye el tipo de camino en la colocación de hidrantes? Es decir, si hay una comunidad donde el acceso es estrecho y es posible que no se pueda pasar el camión de bomberos, pregunta, ¿ahí no se colocaría hidrantes?
Ujú. Vamos a ver, no es que no se coloque, porque si hay, si hay edificaciones, el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, que es de acatamiento obligatorio en el país, requiere brindarle acceso a las unidades de bomberos. Lo que pasa es que tal vez el tema de caminos no es responsabilidad de ustedes, es de otra institución y ellos son los que están incumpliendo. Me explico. Entonces, pueden haber dos culpables o un culpable. Dos culpables si ustedes como operadores no ponen el hidrante. Ujú. Y la institución que no tiene o no está brindando los accesos correspondientes también. O solo uno que sería el de la institución que no brinda el acceso, pero ustedes sí estaban cumpliendo. Ahora, cuando hay limitantes reales de accesibilidad, ahí es donde se acercan a bomberos y plantean, vea, vamos a hacer mejoras en este sector, pero la accesibilidad ahí es muy poca. La unidad lo sabe, la estación lo sabe, que en esa comunidad no tiene acceso. Entonces, ¿dónde podríamos contar nosotros con una reserva de agua que nos sirva, aunque sea para acarrearla o para hacer alguna estrategia operativa y atender el incendio? Porque hay que atenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo atenderlo ahí con poca agua y movernos kilómetros a atenderlo con poquita agua, con unidades más pequeñas, forestales o de otro tipo, que tienen 4x4 y demás, y movernos o desplazarnos algunos metros para tener acarreo. Entonces, para sectores con limitantes de accesibilidad, son puntos específicos que hay que analizar en conjunto con la estación de la zona, nosotros en Ingeniería de Bomberos y ustedes como operadores para ver cuál es la estrategia. Muy bien, buenísimo. Te leo la segunda. Dice, ¿cómo se puede hacer para que bomberos acudan a revisar hidrantes ya colocados, ya instalados? Ujú. Pues Ok, escribí al link de bomberos en Nicoya y nunca respondieron. ok. Y esos son casos puntuales. Si tienen el número consecutivo, lo pueden hacer, no lo pueden enviar al, lo pueden enviar al correo que les di al inicio, hidrantes@bomberos.go.cr para ver qué es lo que sucedió, ver la fecha y demás. Entonces tienen que brindar esa información. El sistema está automatizado. Hace unos días sí estuvo fallando el tema de que pedía una comprobación ahí mediante una imagen para evitar que algún virus o robots empiecen a mandar solicitudes así indiscriminadamente, ¿verdad? Sino asegurarse que es un usuario que está pidiendo eso. Y eso fue hace unos días, pero si ya hay alguna condición particular, nada más me la hacen saber. Pero el sistema es digital y sí, yo les comento que muchas veces, y por decir el 99.9% de los casos, sí se envió la información, pero muchas veces o escribieron mal el correo o pusieron la información equivocada o les llegó al spam o a correos no deseados y ahí está el informe, pero hace tiempo y no lo han visto, no lo han revisado. Entonces, envíenme la información al correo de hidrantes y vemos a ver qué es lo que sucedió, pero las solicitudes se atienden, hay un lapso de 10 días para emitir el informe, no para realizar la visita, para emitir el informe, porque recuerden que somos una institución de atención de emergencias, entonces lo pueden mandar hoy, pero no significa que un lapso, dependiendo de la atención de emergencias, lo vayamos a hacerlo inmediatamente. El informe, una vez realizada la visita, sí, son 10 días, pero eso se maneja de esa manera. Entonces, envíenme los datos que tienen. El número consecutivo es muy importante. Si en el número de consecutivo no podemos ayudarles, es porque no tenemos garantía de que se haya solicitado la prueba o la visita. Excelente, excelente. Te leo la siguiente también. Dice, ahora debe ser la tubería en 6 pulgadas, toda. Además, se le debe poner tanque exclusivamente para bomberos. Ok, pucha, bueno, la pregunta tiene dos partes. No es de ahora. La ley tiene 15 años. Entonces, desde hace 15 años se pide que los hidrantes sean 6 pulgadas. Lo que pasa es que, como les digo, hubo una confusión, nunca se entendió por parte de los operadores y ahora se puso más claro. Pero eso tiene 15 años de existir. Entonces, no es de ahora. Y sí, todos los hidrantes tienen que abastecerse en 150 milímetros. Y luego lo que les dije fue
Yo tengo una red, tengo una modelación y esa modelación me puede determinar que aunque yo cambie los diámetros, no voy a cumplir. Si yo cambio los diámetros y no voy a cumplir, no se justifica la inversión. Entonces opto por los tanques. Y entonces yo puedo tener una red de acueducto donde en un sector sí cambio tuberías y en otro sector coloco tanques para apoyar esos hidrantes que no están cumpliendo. No significa que siempre yo voy a poner tubería en 6 pulgadas y además tanques. No siempre. Puede ser que suceda que la modelación demuestre que ustedes si tienen agua, por ejemplo, que una asada tiene la suficiente agua, pero tiene diámetros muy pequeños. Entonces ahí sí se justifica cambiar los diámetros. Puede ser que no tengan agua, entonces no cambiamos diámetros, sino que lo que se instalan son solo tanques. No se hace cambio de tubería. O el escenario de que tengan que cambiar tubería y en otros sectores poner tanques. Perfecto. La siguiente pregunta está asociada también a eso. Bueno, en la presentación lo explicabas muy bien, pero te leo la pregunta. Los tanques de reserva, ¿de cuánto debe ser la capacidad mínima de almacenamiento? Sí, el artículo 7 define los 3 volúmenes que se requieren. El menor son 15 metros cúbicos, 15.000 litros, y está asociado a un área constructiva de no más de 250 metros cuadrados. El segundo volumen es de 30 metros cúbicos o 30.000 litros, que está asociado a un área constructiva de lo que se va a ver envuelto en el fuego entre 251 metros cuadrados y 500 metros cuadrados. Y si ya tenemos áreas mayores a 500 metros cuadrados, vamos a requerir 57 metros cúbicos o 57.000 litros. Eso está en el artículo 7 del reglamento a la ley de hidrantes. Excelente. Continúo con la siguiente. Dice, si tengo tubería de 4 pulgadas en los hidrantes, el contar con esos tanques de reserva de agua para incendio no me obliga al cambio de diámetro de tubería existente. Ujú. Que la pregunta es interesante, nada más que tienen que plantearse lo siguiente. El hidrante debe cumplir con un caudal. Si yo pruebo el hidrante y con esa tubería de 4 pulgadas el hidrante me cumple el caudal, todo está bien. Ujú. Si yo hago la prueba de hidrantes y no estoy cumpliendo con el caudal, yo necesito reforzar esa red que no está cumpliendo con los tanques porque nuevamente vuelvo a lo mismo. Tal vez la limitante es hídrica, o sea, no tengo la suficiente agua. La que está saliendo por ahí es la que tiene el acueducto, no hay más. Entonces, aunque yo cambie el diámetro, no va a salir más agua. Simplemente va a ser un tubo con menos agua o más seco, ujú, más grande y con la misma cantidad de agua. Entonces ahí es donde pongo los tanques como apoyo, pero porque hay una limitante hídrica. Eh, Puede ser que sí tengan la suficiente agua y sea un tema de diámetros, como les decía, pero a la pregunta, digamos, que se está realizando, la única respuesta es si ustedes tienen la modelación hidráulica de su acueducto para saber qué es lo que está pasando, por qué ese hidrante no está cumpliendo. Ajá. ¿Por qué no está cumpliendo? ¿Porque me falta agua o porque el diseño, los diámetros, la infraestructura no es la adecuada? O sea, tengo de 4, pero no estoy cumpliendo con el caudal. Entonces, volvemos al punto inicial. Conozco yo mi acueducto y sé cuáles son las mejoras que tengo que hacer para cumplir, porque esos caudales no están cumpliendo. No significa que yo tenga hidrantes en 4 pulgadas y le pongo tanques y entonces ya con eso me quedo tranquilo. No, es que tiene que haber una justificante. ¿Por qué? Porque lo que me dice la ley es instale hidrantes. Si esos hidrantes tienen problemas o el acueducto tiene problemas, opte por los tanques. Pero no al revés, yo opto por los tanques para no hacerle nada a los hidrantes. No, mi obligación como operador es instalar hidrantes de red. Y así lo vimos. Ahora bien, cuando yo no pueda cumplir, coloco tanques, pero no empiezo a colocar tanques nada más para no meterme con el tema de los diámetros. No funciona así. Por eso es que hay que conocer el acueducto, por eso es que hay que tener la modelación, por eso es que hay que tener el análisis técnico y en función de eso decidir qué hacer. Cambios de diámetros, solo cambios de diámetros, solo tanques o cambios y tanques. Excelente.
La pregunta siguiente dice, ¿a quién se le pide el estudio o revisión de estudio para ubicación de hidrantes nuevos? Y seguido de esa dice, ¿cuánto tiempo dura bomberos respondiendo ese estudio o revisión de estudio? Vamos a ver. Con el tema de revisión me quedo un poco perdido porque si es la solicitud, si es el estudio de ubicación, recuerden que es una visita a la comunidad y se determinan las ubicaciones. Eso se hace mediante la solicitud en la página web. Entonces solicitan ubicación de nuevos hidrantes y la estación va, los visita y luego les hace llegar el informe. Entonces, revisión del estudio. No sé, no sé a qué hace referencia, porque yo lo que revisaría o ustedes me tienen que remitir a mí es la modelación, el análisis técnico de su acueducto, con los cálculos, los resultados, con las propuestas. Eso es lo que yo reviso, pero si es para una ubicación de hidrantes, lo único que se hace es una visita y a ustedes les llega al correo un informe con las ubicaciones y les dice de la escuela tanto, tanto, tanto en tales coordenadas del cementerio, tanto, tanto, tales coordenadas. Esa es la lista que les llega, ese es el informe. Entonces, si es ya el estudio técnico, ese sí me lo dirigen a mí y el tiempo, como les digo, o sea, no les puedo decir un tiempo, tratamos de atenderlo dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo emergencias. Entonces, si ustedes lo piden en verano nosotros estamos full de incendios forestales y ustedes que son de la zona Chorotega, ustedes lo tienen muy claro cómo son los incendios forestales en esas zonas. Entonces, hay días en los que no se puede atender porque todas las unidades y todo el personal está atendiendo quemas forestales. En invierno, depende de la zona, las inundaciones. Y así con el resto de emergencias. Entonces, dentro de un plazo razonable se saca el tiempo para ir y visitar la estación perdón, la comunidad, especialmente si es muy alejada. ¿Por qué? Porque la unidad que estamos mandando a visitarlos es la misma que va a atender un incendio, una emergencia, y muchas veces sale de su zona, digamos, y le tomaría mucho tiempo regresar. Entonces hay que hacer coordinaciones entre estaciones para que estación vaya a visitar esa zona y otra unidad llegue de otra estación a cubrir la estación del sector para no dejarla sin cobertura o sin protección. Entonces es una logística que varía mucho, pero el plazo, como les decía, después de la visita, 10 días para hacerles llegar el informe y es muy probable que a los 2 días, 3 días los estén contactando para hacer la coordinación de qué día se va a ir a hacer la visita. Muy bien. La siguiente pregunta está algo parecida a lo que se consulta y probablemente la respuesta. La leo. Cuando se pide un estudio de hidrantes existentes, ¿cuánto duran respondiendo? Dice la persona, yo llevo 3 meses esperando después de las mediciones y hemos escrito a hidrantes@bomberos.go.cr. Me extraña, sinceramente, porque la administración, tanto de los correos como del correo como tal, la tengo yo y otra compañera que me asiste. Y ya 3 meses es muy exagerado que no haya tenido la respuesta. En todo caso, como le digo, nuevamente envíeme el consecutivo del número de solicitud para verificarlo y no sé de cuál asada es. Parece que es, bueno, no sale el nombre de asada, es Perdón, una persona. sí, soy yo, Michael, de la Sala Malinches de Pinilla. Ah, ok, perfecto. Todo bien. El cuerpo del correo, el asunto justamente lleva el número de solicitud y las Ajá. mediciones se hicieron desde el 3 de septiembre y hemos puesto ya 2 correitos pidiendo una respuesta, pero nadie nos responde. ¿A cuál correo? Aquí está, dice, está JP Sánchez @bomberos, J Arias @bomberos, Huacas @bomberos, R Barrantes @bomberos, Hidrantes @bomberos. Y pues De- yo intenté buscar en internet ahorita el tuyo, que creo que ese me roja C, te copié en la cadena, por si me pudieras ayudar. ¿Me lo acaba de reenviar? Sí, hace unos 50 minutos, pero sí, vamos ahorita con la reunión justamente. La visita fue muy rápido, sí.
Después de que lo pedimos, como la semana y media ya estaban aquí. Bueno, voy a analizar el caso. Igual ya aquí lo tengo y lo estoy viendo para ver qué es lo que sucedió eh, con con esta solicitud. No le han hecho llegar el informe, ¿es? No, no, no. No. Ok, Ujú. Ok, muchas gracias, más bien. de acuerdo. De acuerdo, vamos a revisarlo, a ver. Sí, y voy a leerte la última pregunta y no sé si posterior alguien también va a hacer una pregunta directa o algún comentario para ya ir cerrando la sesión. Dice la pregunta, ¿ustedes como bomberos pueden hacer pruebas de hidrantes o pruebas de caudal? Sí, de hecho las pruebas de los hidrantes es eso, es una prueba hidráulica, es como tomarle una foto al hidrante, ¿de acuerdo? Es como tomarle una foto al hidrante en ese preciso momento y determinar cuál es el caudal que está saliendo y cuál es la presión que le está quedando a la red. Eso es lo que se realiza en la prueba. ¿Y por qué digo es que es como una foto? Porque el sistema del acueducto es dinámico, ¿de acuerdo? Es dinámico y este, yo puedo tomarlo en este preciso momento, que si voy en la tarde o en la noche ya no es el mismo valor, está dando diferente. Entonces es como tomarle una foto, saber cuál es el cumplimiento y independiente de la hora y el momento en la que se haga la prueba, el hidrante debe cumplir. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento va a ser el incendio. Entonces, en todo momento tiene que cumplir el hidrante. Entonces, nosotros realizamos las pruebas y recuerden que se hace la prueba. eh, la pueden solicitar para hidrantes recién instalados o para hidrantes existentes mediante el formulario web. Perfecto. Ahí tenemos una mano levantada de Ildefonso. Adelante, Ildefonso. No, no se escucha, no, Ildefonso. Buenas, ¿me escuchan? Ahí sí lo escuchamos. Adelante. Gracias, es que el micrófono ya lo configuré. Bueno, con la última pregunta, sí, ya me dice que ustedes hacen las pruebas de caudal. Estamos en Bocas de Nosara. Yo podría acudir a la estación de bomberos de Nosara que está aquí y decirle que me haga esas pruebas y me extiendan un documento para tenerlo. ¿Es válido o no es válido? Sí, si usted lo hace así, lo que lo van a mandar es a llenar el formulario en la página web. Entonces, mejor no pierda el viaje, digamos, y el tiempo y llénelo de una vez y en el formulario web solicitando la prueba de los hidrantes y ellos ya lo van a contactar, van a coordinar el día y después de la visita le hacen llegar el informe que es el que le determina si los hidrantes cumplen o no cumplen. Ok, pero entonces, Manuel, sería siempre utilizar la vía suya y ustedes más bien lo remiten a ellos. Sí, es que Digamos, eso es un sistema. Ajá, ok, eso es un ok. sistema y engloba todas las estaciones en el país. Entonces, cuando usted hace una solicitud, ahí le va a pedir la ubicación, la provincia y demás, y el sistema se encarga de determinar cuál es la estación que tiene la cobertura en esa zona. Entonces sería Huacas, que fue la que me dijo, No, ¿verdad? no, Bocas de Ah, no. Nosara. Ah, ok, Bocas de ok, Nosara. ok. Bocas de Nosara. Yo tengo, Ajá. de eso le tocan los bomberos de Nicoya, porque aquí hay unos Ok, bomberos, no Nicoya. sé, Sí, Nicoya. Ok, exactamente. de Entonces acuerdo, van es a que, mandar a notificar a Nicoya y ellos van a proceder a coordinar con usted y hacer la visita y luego le hacen llegar por correo al que usted indica, le van a hacer llegar el informe. ok, listo. No, no, es que me llamó poderosamente la atención que usted dice que ustedes son parte de nuestro acueducto. Y como uno está en la comunidad, queremos hacerlo así, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Y Exactamente, hacer un correcto. binomio ahí de tal manera que nos protejamos ambos para Exactamente. las eventualidades que estás indicando, ¿verdad? Exactamente, sí, esa es la idea. Esa es la idea de esto, poder conversar, asesorarlos y que ya ustedes tengan el plan y estén tranquilos en cualquier eventualidad. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Nancy Vargas tiene la mano levantada. Adelante. Buenas tardes.
Buenas Soy de tardes. acá, de la SAA de Varillal. Somos una SAA muy chiquitita, apenas de 35 abonados. Mi pregunta es que la tubería de acá es de 3 pulgadas. Ujú. Tendría que, digamos, cambiarla toda porque no tenemos hidrante. A la hora de poner un hidrante hay que cambiarla toda. Eso, para poder hacer eso, es lo que les digo. Ustedes primero tienen que asesorarse con una empresa o un profesional que les haga el análisis hidráulico de su acueducto antes de hacer cualquier cambio o definir, hacer cualquier cosa. Desde el punto de vista de hidrantes, ¿de acuerdo? Entonces, que les haga el levantamiento del acueducto, que vea cuáles son los caudales, cuáles son las presiones que maneja el acueducto, en qué sectores se podría cumplir con los caudales de hidrantes, dónde se requieren los hidrantes, ¿de acuerdo? Y eso suministrarlo a nosotros para ver si es viable hacer cambio de tubería o no. Para ese caso, tal vez lo que se requiere sea una estrategia de tanques, porque son muy pocos usuarios, o sea, son pocas estructuras. Entonces, en lugar de cambiar tubería y poner hidrantes, podríamos pensar en tanques de reserva de agua exclusivas, que pueden ser volúmenes de 15 a 30 metros cúbicos, o sea, tanques plásticos, 1 o 2 tanques plásticos. Pero ¿cómo sabemos eso? La única forma es mediante el estudio técnico, que es el respaldo de ustedes, primero que todo, y a mí me da la información suficiente para determinar cómo protegemos a la comunidad. Sin eso yo no les puedo decir que Ok, es una cosa que otra. Ajá. y para solicitar el estudio voy a donde, a Nicoya, al bombero de Nicoya. No, ese Igual, estudio no. No, ese estudio nosotros no lo realizamos. Recuerden que nosotros somos un usuario de la red de ustedes. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si ustedes quisieran hacer eso y somos nosotros usuarios, es como que ustedes fueran algún usuario de la red, a alguna casa y le dijeran que les ayuden a hacer el estudio. O sea, ellos le van a decir, no, porque yo no sé hacerlo. Bomberos no sabe o no tiene ese alcance de hacer ese estudio. Ustedes tienen que con la misma gente que hace los estudios técnicos de los acueductos, de todos ustedes, ¿verdad? El que le presentan a la AIA, profesionales, igual ustedes pueden llamar al Colegio de Ingenieros y Arquitectos y ellos tienen la lista de profesionales avalados para poder hacer ese tipo de trabajos y demás, pero eso es un tema que ustedes contratan. Ustedes contratan a una empresa o un profesional que les ayude con ese análisis y los resultados. Eso sí, ustedes lo contratan, sea un ingeniero, una empresa, y le dicen, por favor, tiene que incluir el análisis de hidrantes y tiene que mostrar el cumplimiento, qué es lo que tenemos que hacer para cumplir y bomberos se lo tiene que aprobar. ¿De acuerdo? Eso es una condición que les doy a ustedes para que no, se abusen de ustedes, les cobren y les entreguen algo que no va a servir. Ustedes tienen que exigirle en ese contrato que tienen que contar con el aval de bomberos. Entonces ellos se ven obligados sí o sí a hacer lo necesario hasta que tengan el documento que diga de parte nuestra que están cumpliendo ahora sí el tema de hidrantes y eso ya entonces ustedes pueden pasar a la construcción, a la planificación del dinero y todo el asunto. Ok, perfecto. Está bien, muchas gracias. Perdón, ahí voy a complementarte un poco también en la respuesta y a Nancy y para el resto de las asadas. Ese estudio técnico es aquel estudio técnico que las asadas contratan, llámese a un profesional independiente o a una empresa consultora para que haga ese estudio de diagnóstico de todo el acueducto y a la vez determinar mejoras. Pero ahora con esto que está señalando y ¿verdad? En buena hora estas asesorías y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y mejorando. Ese estudio técnico tiene que tener ese ingrediente adicional con ese enfoque para hidrantes. Así como lo mencionabas, el tema hidráulico que se refiere exclusivamente para caudales o presiones y diámetros de tuberías que si bien o mal cumplen o no, pues entonces igual en ese mismo estudio o ese diagnóstico pueda determinar si requiere qué atención o cambiar tuberías o, como lo mencionabas, incorporar tanques de reserva de incendios. Pero con ese ingrediente, entonces, trasladárselo a bomberos para que hagan la revisión puntual en ese sentido. Exactamente, Oscar. Bueno, creo que ya no hay, no veo más manos levantadas por acá, y creo que ya podemos ir
cerrando la sesión y agradecerte demasiado por que nos hayas acompañado en esta asesoría. ¿Verdad? Lo digo yo también, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y Claro. actualizándolas. Y por dicha, pues para los operadores esto es de gran importancia. Claro que sí, no, un gusto, la verdad, y nuevamente les digo, nosotros somos aliados, no somos un contrario o una cosa que va en contra o que los va a afectar, más bien estamos buscando todos el mismo norte que es cumplir y nosotros poder dar el servicio de atención de emergencias de la mejor forma. Entonces veámonos con un aliado, con toda la confianza de decirnos, vea, tengo este proyecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Si hay que reunirnos, nos reunimos virtual, demás, analizamos y nosotros somos la contraparte de ustedes para garantizar que las inversiones que vayan a hacer cumplan. Y esto es de aprender todos los días, el tema de hidrantes es dinámico, el país tiene un tema dinámico en esto, cada vez va creciendo, se le va dando más la importancia, ¿verdad? Al tema de hidrantes, no es un tema para tomar a la ligera, como se piensa, que simplemente un hidrantillo por ahí cumplimos, es un tema de peso legal para ustedes, para bomberos, para todas las instituciones que tienen que ver con eso, entonces estamos tratando de impulsarlo de la mejor forma, entonces siéntense en la libertad de hablar con nosotros, de conversarnos, de antes a mover cualquier cosa, comprar un tubo, lo que sea, primero, mejor consulto con bomberos y ya tengo seguridad de qué es lo que vamos a hacer. Y cuando digo consulto con bomberos, es diríjanse directamente a la unidad de ingeniería de bomberos, al correo que les di, de hidrantes@bomberos, y yo con mucho gusto lo conversamos. Si ustedes van a la estación, pueden tener una guía, pero muchas veces no es lo que ustedes están necesitando, ¿sí? Entonces ahórrense tal vez ese tiempo y de una vez escríbanme o me llaman y conversamos y yo los oriento, pero el que maneja el tema técnico en la parte de hidrantes es la gestión de hidrantes de la unidad de ingeniería. Las estaciones tienen la parte operativa, entonces para que ustedes se ahorren eso y mejor de una vez vamos a la raíz del cacho, como decimos, de una vez, ¿verdad? Y yo con mucho gusto o cualquier otro de los compañeros les ayudamos y los asesoramos de la mejor forma. Bueno, creo que hemos finalizado y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectados, igualmente a Manuel por la presentación buenísima. Muchas Y gracias.